Hola a todos hermanos, sean bienvenidos un día más a este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre el cristianismo primitivo y cómo era que se reunían los primeros cristianos, ya que hay que cambiar esta manera que se impuso de congregación actualmente, donde la gente va a un lugar, templo o un centro o un local alquilado de 4 paredes y se piensa que ahí está la iglesia o que debe ir a un lugar así para poder congregarse, lo cual es mentira, no está en la Biblia. Y la realidad es que los apóstoles, los primeros cristianos, se congregaban en las casas. En las casas partían el pan, tomaban el vino y se congregaban con salmo, con doctrina, con palabra de exhortación. Y era como una asamblea. Todos hablaban, no era algo donde solo un hombre hablaba, solo había un líder que hablaba y los demás estaban en silencio, como lo vemos hoy en día. Pero lo que vemos hoy en día pasa que se copió de la Iglesia Católica el modelo donde solo hay un hombre que habla y todos los demás congregantes están en silencio. Y es muy interesante cómo muchos cristianos evangélicos critican a la Iglesia Católica y ellos son iguales porque ellos también se sientan a escucharle a un pastor y permanecen en silencio todos. Así que si lo vemos de esa manera es el mismo modelo. No, prácticamente no cambia nada. Y esta es la doctrina de los Nicolaitas que el Señor aborrece. Porque la realidad es que la congregación se reunía como una asamblea donde todos hablaban y habían los pastores, los diáconos, los obispos, que eran los líderes, los ancianos también, que eran los líderes, y ellos dirigían la reunión, pasaban la palabra a los demás, pero su cargo no era para siempre, estaba sujeto a que cumplan con los requisitos que eran no ser pendenciero, marido de una sola mujer, no dado al vino, no codiciador de ganancias deshonestas. Y si este personaje no cumplía con los requisitos, pues era quitado de su cargo. No era que tenía que estar en ese cargo por, por siempre, como hoy en día lo vemos. Y tampoco era un trabajo, ya que hoy en día lo convirtieron en como una profesión el ser pastor. Por eso muchos hombres estudian teología para ejercer el pastorado como si fuera ser abogado o ser arquitecto. Y la realidad es que esto no debería ser así. Tampoco es correcto que se le pague un salario a un pastor local porque vemos que al que se lo sustentaba era el misionero, no al pastor. El misionero como Pablo, que tenía los viajes, tenía que recibir una ayuda de la congregación para poder mantenerse y cubrir sus gastos, como hoy en día enviamos a los misioneros donativos para que ellos puedan pagar su hotel, su comida, pero no a los pastores de una iglesia local que no viajan y se piensan que ser pastor es un trabajo y muchos fallan en la tarea de ser pastor. Muchos roban o muchos cometen toda clase de pecados graves y no son quitados de su cargo, siguen ejerciendo el pastorado. Y ya lo hemos visto en muchos casos con pastores de Estados Unidos o de otros países de Latinoamérica. Así que la verdadera congregación es la que se hacía en las casas, y la verdad yo creo que es la mejor, ya que en las casas hay libertad de expresión. Porque si tú vas a una iglesia, a una de estas mega iglesias
o incluso iglesia pequeña, esa iglesia está registrada en el gobierno y está sujeta a lo que el gobierno le diga. Pronto no permitirán entrar a ciertas personas. Ya se vio casos donde el gobierno obligó a casar a personas del mismo sexo. Se limita qué se puede predicar y qué no en el púlpito. Así que la verdad, el único lugar donde habrá libertad de expresión yo creo que es en las casas. Y yo creo que el Señor quiere que cambiemos este modelo de congregación al modelo primitivo de reunión, de asamblea, porque en las casas habrá libertad de expresión y vemos que cada día que pasa hay más persecución hacia los cristianos, no como la persecución que existe en los países orientales, donde de Medio Oriente, sino una persecución más sobre la libertad de expresión. Y vemos que hay muchos pastores que están a favor de lo que diga el gobierno y como es su trabajo no pueden hacer nada contra eso. Así que la única manera de conservar la sana doctrina y tener una libertad de expresión es haciéndolo en casas. También se puede hacer virtualmente, pero no es lo mismo que estar reunidos con la familia de Cristo en persona. Pero si no queda otra opción, también hoy en día tenemos las herramientas y podemos usarlas. Lo ideal sería hacerlo de las dos maneras, tener una congregación local y una congregación virtual. Y con solo que sean dos personas que se reúnan en un living, en un parque, en la playa, y estudien la palabra, hablen de la palabra. El Señor Jesucristo dijo que cuando estén dos o más congregados en su nombre, Él estará ahí. Y esa es la iglesia. Nosotros que somos cuerpo de Cristo somos la iglesia, y donde vayamos llevamos a la iglesia. Y si estudiamos la palabra y nos congregamos con uno o más hermanos en Cristo, eso ya es la iglesia. No es el lugar de cuatro paredes o el templo, como muchos quieren hacer ver. Los católicos creen que debemos ir a la misa para ser salvos, lo cual es una herejía, porque solo somos salvos a través de la fe, no por nuestras obras, como siempre lo digo. Así que es simplemente eso el mensaje. Congréguense en las casas, busquen hermanos en Cristo que quieran congregarse, estudien la palabra y aléjense de estas mega iglesias, porque la verdad es que muchas son simplemente un show, están ahí para entretener con la música y hacen toda clase de, algunas, no todas, algunas hacen muchas prácticas herejes, enseñan falsa doctrina, y la verdad que le quitaron lo que era el hablar a todos, solo habla una persona y todos dicen amén sin consultar a la Biblia, la cual debería ser nuestra final autoridad. Así que este es el mensaje para el día de hoy. Un saludo a todos, que la gracia de Dios esté con ustedes siempre. Nos vemos en el siguiente video.